a Dios. Y las cosas van avanzando. Y la Biblia declara que el amor del hombre se va enfriando. Amén. Porque va perdiendo la devoción ante su presencia. Va perdiendo la fidelidad. Va perdiendo su entrega. Su compromiso con el Señor. Y va menguando el amor de Dios hacia Él. Y cuando todo esto acontezca en su vida, mi Dios, su vida está más lejos que lo que estaba tan cerca ante su presencia. Por no tener simplemente ese cuidado. Amén. Saúl lo perdió, mi Dios. Esa bendición de ser primogénito. Y con lágrimas, con súplicas, ese Dios, con ruego lo pedía. En estos tiempos, amén. El Señor, mi Dios, siempre ha buscado que nosotros tengamos una representación ante Él. Para poder heredar la vida eterna. Amén. No desearlo de este mundo. Porque cada amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Dice la palabra. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación. ¿Y qué, hermano? Ahí hay otra palabrita ahí. Y mentira. Amén. No entrará al reino de los cielos, a Dios. Cosa inmunda y abominación y mentira. Amén. La Biblia ha declarado a Dios. Dios, el hombre de verdad. El que habla con integridad, Dios, para que el hombre por medio de la palabra pueda ser salvo. Pero también Dios ha declarado algo, Dios, que se llama Satanás, padre de la mentira. Amén. El que anda, Dios, no conforme a la verdad, sino conforme a la mentira. Y Dios siempre ha buscado que nosotros seamos hombres de verdad, mujeres de verdad, que puedan vivir, Dios, la verdad que está escrita en el libro de la vida. Amén. Que podamos vivir conforme nos señala la palabra. Amén. No viviendo al ojo. Amén. Por lo que piensa el hermano, la hermana, no viviendo al ojo, sino viviendo a Dios para Él, dice la palabra. Y todas las cosas que uno haga, a Dios, no sea al ojo. Amén. Sino sea para Él. Alabanza a Dios. Que este cuerpo que hoy tenemos, Dios, sea entregado para Él con una sola voluntad, Dios. Amén. Que este cuerpo vuelva al polvo y vuestra vida, Dios, tenga una vida eterna después de esta muerte, Dios, después de esta carne. Alabanza a Dios. Dice la palabra. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que, hermano, solamente lo que están escritos. Hay una advertencia ahí. Se entiende, Dios, que para poder entrar al cielo, Dios, si el Señor tiene tu nombre y mi nombre, Dios, en el libro de vida, si nosotros dedicamos a hacer la voluntad del Padre. Amén. Entendemos que cada uno de nosotros, mientras tengamos vida, tenemos cada día ser mejor cada día para poder encontrarnos en ese libro de la vida. Amén. Estos tiempos son tiempos peligrosos, donde habrá hombres engañadores con un fin, Dios, de tener, Dios, amén, ganancia, Dios, para sí mismo. Habrá hombres sensuales, Dios, en estos tiempos, que dirán, Dios, ahí está el Cristo. Amén. Que andarán en el nombre de Jesús haciendo obras. Pero la Biblia declara en tu nombre, Dios, que también Satanás hace obras, hace milagros, evitando, Dios, a Jesús, pero teniendo una vida reprobada ante toda la palabra que el Señor demanda en vuestra vida. Por eso el Señor busca que hoy nosotros como creyentes, ante este mundo abierto, podamos conocer quiénes son profetas de Dios. Podemos conocer quiénes son pastores de Dios verdaderamente. Podemos conocer quiénes son los que hablan la
el Cristo. Amén. Son Amén. tiempos peligrosos que hablan de advertencia, que desviarán al hombre de la verdad y lo llevarán a la mentira. La Biblia declara que nada, ama Dios, de mentira va a entrar al reino de los cielos. Aún una palabra. Si no estamos creyendo en lo que la Biblia está diciendo. Vámonos, más Dios, a Jeremías. Jeremías, más Dios. Alabanza, más Dios, capítulo 5. Él es un Dios vivo de gloria y de honra. Jeremías capítulo 5, y vamos a ver, más Dios, quién es Dios. Porque aquí nos habla el Señor Jesucristo en Apocalipsis. Pero vamos a ver, más Dios, a Dios, cómo tratamos con el hombre por medio de los profetas. Dice la palabra: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora. ¿Y qué dice ahí, hermano? E informaos, buscad sus plazas, a ver si hay hombre, si hay alguno que haga, ¿qué, hermano? Justicia, y que busque, ¿qué, hermano? La verdad. Y yo, ¿qué, hermano? Lo perdonaré. Dios levanta a Jeremías en un tiempo, más Dios, así como hoy. Amén. Para que, dice la palabra de Dios, para que busque por las plazas, por las calles, por las ciudades, más Dios, si habrá un hombre que haga la justicia, que busque, que, hermano, la verdad. Amén. Y la Biblia declara, más Dios, que cuando Jeremías comenzó, más Dios, a ir, dice la palabra que el pueblo, más Dios, ya no tenía ni deseo, más Dios, de hacer la justicia delante de Dios. Amén. El pueblo, más Dios, ya no tenía la devoción de vivir una vida piadosa. El pueblo no tenía ni el temor de agradar a Dios. No tenía ni el respeto de su Señor, hermano Dios, que había hecho obra en ellos. Dios había sacado al pueblo de una esclavitud. Lo había traído aquí, ama Dios, a una tierra nueva, alabanza, ama Dios, donde ya era pueblo, donde ya era nación. Y el pueblo, ama Dios, por la vida que tenía, ama Dios, se había apartado del Señor. Ya no quería vivir justamente conforme estaba escrito. Porque el pueblo tenía leyes, tenía mandamientos. Y nos habla Miqueas. Capítulo 9 habla, hermano Dios, acerca que dice, hermano Dios, ¿qué pide Jehová de ti? Que lo ames, que hagas justicia. Amén. En Éxodo 20, hermano Dios, también habla, hermano Dios, acerca, hermano Dios, de los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos para adorarlo, dice el Señor, a Dios. Y la Biblia declara, hermano Dios, que Dios levanta a Jeremías en un tiempo, hermano Dios, donde el pueblo, hermano Dios, había perdido esa devoción como hoy. Estos tiempos, hermano Dios, al hombre y a la mujer le cuesta vivir conforme a la verdad. Amén. Le cuesta vivir una vida devocional ante su presencia. Y hablamos de rectitud, hablamos de integridad, hablamos, a Dios santo, a Dios, de una vida santa, de una vida pura, de una vida leal, a Dios, a su Señor que lo ha cambiado, que le ha dado vida. Amén. Dice la palabra que Dios puso sus ojos sobre la nación, sobre Jerusalén y sobre Judá. Hoy Dios, a Dios, por medio de su palabra, advierte que nada inmundo puede entrar ante su presencia. Nada más Dios que no haga la verdad, que viva la mentira. El pueblo más Dios, en los tiempos antiguos, dice, vamos a leerlo más adelante. Dice la palabra, versículo 3. 2. Aunque digan, vive Jehová, dice la palabra del santo. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miras tú los ojos a la verdad? Los azotaste y no le dolió. Lo consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que las piedras
quisieron, ¿qué, hermano? Convertirse. Estaban arrepentidos. Reconocían que Jesús era el único Señor, como hoy. Hoy muchos hombres, muchas mujeres en el pueblo, más Dios, en diferentes naciones, más Dios, en el mundo, reconoce al Mesías, al que murió, más de la cruz del Calvario por amor a nosotros. Pero no pueden convertirse a una vida delante de la voluntad de Dios. Amén. Simplemente se arrepienten, pero no hay convertimiento conforme está escrito de vivencia. Amén. No hay un convertimiento de poder vivir la verdad. Y ese es el problema ante todo, más Dios. El problema no es aceptar a Cristo. El problema, Dios, es vivir conforme la voluntad del Padre, que hoy nos enseña en sus palabras, Dios, para poder heredar la vida eterna. Amén. Porque Dios tenía puestos sus ojos, dice, y quería ver hombres justos ante su presencia. Quería ver hombres que buscaran la verdad. Y buscar la verdad, más Dios, es hacer lo correcto. Es luchar en esta vida. Es poner empeño a ser cada día más mejor, conforme está escrito. Lo hice, pero no lo voy a hacer. Voy a ser mejor, más Dios, porque lo hice porque no conocía su palabra. Amén. Ese es buscar la verdad. Es hacer conforme está escrito su palabra. Pero la Biblia declara y dice que en el tiempo de Jeremías, Dios levanta a Jeremías para que vaya por las plazas, por las ciudades, por los pueblos, para que busque, Dios, si habrá hombres que hagan la justicia y que busquen la verdad. Y la palabra declara, Dios, que en la congregación no encontró hombre. Amén. En el tiempo antiguo. Dice la palabra de Dios que recorrió a Dios y no lo encontró a Dios, que había un hombre que buscara esa verdad conforme estaba escrita. Dice más adelante, vamos a leerlo, síganos con tu vista. Capítulo 4. Alabanza a Dios. Pero yo dije, ciertamente estos son, hermanos, pobres que han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová y el juicio, hermano, de su Dios. Si el hombre se apartaba y hacía lo malo, venía el juicio de Dios a su vida. Estos hombres son pobres. Y les digo pobres no porque no tenían dinero. Amén. No porque vestían ropa, ama Dios, pobres. Les digo pobres, ama Dios, porque eran poco de entendimiento. Amén. No podían comprender, ama Dios, la verdad que estaba escrita. Amén. Estaban pobres en el espíritu. Alabando a Dios. Y dice la Biblia, Dios, vamos a leer, síganlo con su Biblia. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres y han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová y el juicio de su Dios. Y el 5 dice, iré a los grandes, le hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová y el quémalo, y el juicio de su Dios. Pero ellos también quisieron, quebraron el yugo y rompieron la coyunta. El yugo, más Dios, que estos hombres tenían, más Dios, eran los mandamientos del Señor. Estos hombres grandes eran profetas, eran sacerdotes, eran ministros que ministraban los levitas. Amén. Y Jeremías fue, más Dios, los profetas en aquellos tiempos. Y dice la palabra de Dios, yo iré a ellos a lo grande y veré si verdaderamente están haciendo la justicia de Dios. Amén. Y veré si están buscando la verdad. Pero cuando Jeremías fue a los profetas y fue a los sacerdotes, la Biblia declara a Dios que ya no tenían temor hacia el juicio de Dios. Hoy nosotros, a Dios, la Biblia declara, Dios, que el hombre que vive en la tiniebla y anda en tiniebla va a recibir condenación eterna. No habrá, más Dios,
ama Dios, el borde juicio eterno que ha devorado a los adversarios que se oponen a la palabra del Señor. Amén. Cuando Jeremías fue, Dios encontró esto, y si vamos a leer más profundo. Alabanza santo a Dios. Rompieron los yugos y rompieron las coyuntas. Amén. Lo que unía al Señor, el compromiso. Las coyuntas, Dios, puedo pensar en lo que son estos que unen a vuestro cuerpo. Nuestros brazos, Dios, nuestras piernas, Dios, unen aquí, Dios, y hacen la movilidad para poder caminar. El pueblo, los sacerdotes y ministros habían rompido toda esa obra que Dios había hecho en ellos. El pacto que tenían con ellos. Si ellos vivieran con la palabra, Dios sería su Dios. Amén. Pero si ellos se rebelaban, Dios sería su enemigo. Y iban a venir un juicio hacia ellos. Pero vamos más adelante. Síguenos con su vista. 6. Por tanto, el león de la selva los matará. Lo destruirá los lobos, los desiertos, leopardos. Acechará sus ciudades. Cualquiera que ella saliera será arrebatado, porque su rebelión se ha multiplicado y se ha aumentado. ¿Qué, hermano? ¿Qué dice ahí, hermano? Su deslealtad. Amén. ¿Por qué es tan importante que hoy nosotros como creyentes en Cristo Jesús podemos ser tan leales en su palabra? Amén. Porque si nosotros somos leales a su palabra, Él va a ser leal contigo en el día de tu llamada. En lo poco me fuiste fiel. Ven y pasa el gozo de tu Señor. Pero será difícil oír, Dios, amén. Apartado de mí, hacedor de maldad. No te conozco. Amén. Por cuanto no pudimos vivir conforme estaba escrito la palabra. Por cuanto quisimos hacer, Dios, nuestra voluntad propia y no la voluntad del Padre en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra del Señor. El pueblo se vio desleal. Dice el 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron. Juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. En casa rameras se juntaron en compañía con caballos bien alimentados. Cada cual relinchaba atrás la mujer de su prójimo. No había castigo, dice, no había de castigar esto, dijo Jehová, de una nación como esta, no se ha de vengar, ¿qué, hermano? Mi alma será para escalar sus muros, destruir, pero no de todo, y tal las almenas sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí, la casa de Israel y la casa de Jehová, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada, ni veremos, hermano, hambre. Sigue diciendo su palabra. Ante los profetas serán como viento, porque en ellos, amén, Dios, palabras, serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así para ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Porque dijeron estas palabras, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y este pueblo por leña lo consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoran, no enterarán lo que hablaré. Su alijaba como sepulcro abierto valiente. Comerán a tus nietos tu pan, comerán a tus hijos, a tus hijas, comerán a tus ovejas, a tus vacas, comerán tus viñas, tu higuera, y espadas se convertirán, y en nada en tu ciudad fortificada en que confías. Amén. Dios, alabanza a Dios, había Dios puesto una advertencia a la
iba a levantar, más Dios, alabando a Dios, por cuanto los profetas, no malatito, ya no profetizaban. Estos tiempos simplemente hablan abundancia, pero no habla Dios acerca de la vivencia cristiana, del convertimiento de una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Salonicenses capítulo 1, versículo 8, dice, Dios, de la manera, Dios, o de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura eres. Y las cosas viejas han pasado. Y aquí todas son hechas nuevas en Él. Amén. Estos tiempos los hombres ya no quieren hablar a Dios o señalar dónde se encuentra el pecado en la carne humana. Por temor de la ganancia. Por temor de que el hombre se vaya a Dios. Sin saber, Dios, que la vida no le pertenece al hombre, sino le pertenece a Dios. Dios levantó a Jeremías para hablarle a una nación, a Dios, la vivencia que tenía en su tiempo. Amén. Porque los profetas que estaban ya no hablaban, sino hablaban mentiras y se echó a Dios. Vamos a verlo. Dice la palabra de Dios. Digno de gloria y de honra. No obstante, Dios, 18. Y aquí dice Jehová, no de todo. Cuando dijere por cuanto Jehová Dios nuestras cosas, entonces dirás, de la manera que me dejaste a mí, servid a los dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis extraños en la tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob, haced esto, se oye en Judá diciendo, ¿qué dice el 21? Oíd ahora este pueblo necio, sin corazón, que no tiene ojos, ni ve que tiene oído, y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, lo cual quebrantará. Se levantará tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Amén. Dios declara su poder. ¿Quién puede ponerle límite al agua? Simplemente Dios es su palabra. Amén. Dios puso un límite a Dios y le puso la arena a Dios para que no pasara. Aunque el mar bramara, Dios no puede levantarse, Dios, porque Dios no le place. Amén. Eso es de saber que existe algo tan grande y tan poderoso. Dios ha buscado que cada uno de nosotros podamos entender quién es Dios. Si en el tiempo antiguo Dios no tuvo, amado Dios, no hablamos de misericordia, porque Dios es misericordioso. Dios venía hablando a través del profeta Jeremías a su pueblo, teniendo misericordia. Mas el pueblo de Israel se volvió necio. Tenía oído, mas no oía. Tenía ojo, mas no quería ver dónde estaba la palabra hablando en su vida. Amén. Hoy, estos tiempos que hoy vivimos, Dios. Amén. Estos tiempos son difíciles. Porque muchos hombres no van a amar la verdad. Sino dice la palabra por medio de los profetas, por medio de los sacerdotes, por medio de los ministros, los pastores, ma Dios, serán engañados, ma Dios, con un fin. La Biblia declara, Dios, por su concupiscencia, por sus deleites sensuales, por sus deseos carnales, ma Dios, no amarán la verdad, sino la mentira. Amén. Y es algo, más Dios, que tan peligroso, más Dios. Sigue diciendo, alabanza a Dios, capítulo 24. No dijeron en su corazón, temamos ahora, Jehová, Dios nuestro, que la lluvia, temprana y tardía su tiempo, nos guarde los tiempos establecidos a la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como
como quien pone lazo y pusieron trampa para alcanzar a hombres. Como jaula llena de engaño, así hicieron grandes ricos. Se engordaron y se pusieron cámaros. Lustrosos, dice la palabra de Dios. Y sobrepasaron los hechos del mal. No juzgaron a causa del huérfano. Con todos hicieron cámaros. Próspero. Y la causa, amado, próspero. Amén. Y la causa de los pobres no lo juzgaron. No castigaré esto. Amén. Son los tiempos que hoy se viven, hermano. Amén. Son tiempos, hermano Dios, que hoy el hombre ha de acercarse a su presencia de Dios. Porque la Biblia nos damos cuenta hoy los hechos. Hoy en día, hermano Dios, se está cambiando, hermano Dios. Amén. La manera de hablar, la manera de predicar, hermano Dios, la manera de enseñar, hermano Dios, con un fin de tener cada día más gente, y eso es lo correcto. La gente, la salvación. Pero ya no es para eso, sino la Biblia declara aquí, hermano Dios, a través de la palabra de hermano Dios, que era para lucrar, amén, a las personas, amén, para cambiar, hermano Dios, a través de la palabra, los pensamientos de la corrección, amén, y a través de ellos traer, hermano Dios, su vida, hermano Dios, amén, una ganancia que han de engordar sus vidas, en la palabra de Dios, santo, hermano Dios, amén, porque se apartaron del temor de Dios. Sigue diciendo, alabando a Dios. No lo castigaré, dice esto, dice Jehová. De tal gente no vengaré mi alma. Cosa espantosa y fea es esa en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras. Y los sacerdotes, que dice la palabra, digerían por mano de ellos. Y mi pueblo, así que hermano, lo quiso. Amén. Mi pueblo así lo quiso. ¿Por qué el Señor habla todo esto, hermano Dios? ¿Por qué el Señor por medio del profeta Jeremías, hermano Dios, revela lo que acontece y lo que está aconteciendo? Porque como persona, hermano Dios, nosotros como creyentes, hermano Dios, el ministro podrá estar hablando aquí. Pero nosotros allá atrás, hermano Dios, debemos estar, hermano Dios, reflexionando en la palabra. Amén. Si verdaderamente está hablando lo correcto. Si verdaderamente está instruyendo conforme la verdad. Si verdaderamente está edificando vuestra vida para que hoy seamos convertidos en una nueva vida en Cristo Jesús. Para que un día alcancemos la vida eterna, alabando a Dios. Porque estos tiempos, ma Dios, simplemente, ma Dios, están buscando ganancia, ma Dios, y no vida eterna del hombre. Sin importar que el hombre se pierda. Amén. Sin importar que el hombre conozca de la verdad. Dice la palabra. Los profetas profetizaron mentiras. Los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. El pueblo no habló. El pueblo sabía que estaban mal los profetas. El pueblo sabía que los sacerdotes estaban mal. Hoy en día, ma Dios, la gente entre las congregaciones sabe que los ministros ya están mal. Pero no quieren salir. Amén. No quieren, ma Dios, amén, tanto, ma Dios, ver lo correcto ante Dios. Amén. Y se establece ahí mismo cada día más. Dice la palabra del Señor, Dios. ¿Qué pues haréis? Ahí está la pregunta, hermano. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Amén. ¿Qué pues vamos a hacer cuando llegue el fin, hermano, de nuestra vida? Amén. El Señor, hermano Dios, buscaba que el pueblo entrara en reflexión. Jeremías hablando, los profetas parados, los sacerdotes parados, el pueblo escuchando. El Señor advirtiendo por Jeremías, hermano Dios, que lo que ha de venir, hermano Dios, o le iba a venir, hermano Dios, el león lo iba a destruir.
Las fieras del campo lo iban a atacar. Los pueblos vecinos se iban a levantar para comerse a sus hijos. Matarlos a filo de espada. Alabándolo a Dios. Amén. Quitarle a Dios los beneficios de su siembra a Dios al pueblo. Santo a Dios. Era una advertencia, así como hoy es una advertencia. Apocalipsis 21, versículo 27 nos advierte como creyentes en Cristo Jesús que nada inmundo puede entrar al reino de los cielos, amado Dios. Ni nada que haga mentira. Alabado a Dios. Dice aquí, nadie, amado Dios, dentro de la ciudad anhelaba tener una buena comunión con Dios. Dios busca que tenga buena comunión con Él. La justicia, que busquemos la verdad, y dice a Dios, y Él nos perdonará a nosotros. Y el pueblo era infiel y rebelde. Estos tiempos a Dios, el hombre se vuelve infiel a Dios. Amén. El pueblo del Señor se vuelve infiel y se vuelve rebelde. Rebelde a su palabra. Rebelde a lo que dice. Amén. Por cuanto la carne no desea hacer la voluntad de Dios. Dice el tercero. El pueblo hablaba mentira y falta de honradez. Amén. Por eso es muy importante que hoy nosotros, cada día, amado Dios, luchemos en esta carne. Es una lucha, amado Dios, del pueblo. Es una lucha, amado Dios, porque la Biblia lo declara y lo dice. Amén. Habla de Noé. Habla, amado Dios, de Noé. Cayó gracia delante de Dios en el día del diluvio. Amén. Habla, amado Dios, de que el hombre, amado Dios, que salió de Sodoma y Gomorra, amado Dios santo, amado Dios, de Lot, que afligía su alma en un mundo lleno de grandes maldades, amado Dios, como hoy. Hoy en este mundo, amado Dios, se vive grandes maldades, amado Dios, alabando a Dios. Pero nosotros como creyentes, amado Dios, así como esos hombres que caminaron con Dios, así como Noé cayó gracia delante de Dios y halló su casa, amado Dios, sus hijos y su esposa, así como Lot, amado Dios, que dice abrumado por la defanda del mundo, lleno de maldad, amado Dios, afligía su alma delante de Dios. Amén. Así Dios busca que nosotros nos permanezcamos leales. Que el mundo se corrompa. Que el mundo se pierda. Que el mundo haga su desorden. Pero que nosotros nos mantengamos firmes delante de Dios. Amén. Que nosotros podamos ser hombres de verdad. Mujeres de verdad. Amén. Que seamos aborrecidos, amado Dios, por hablar la palabra de verdad, pero que podamos ganar la vida eterna. Alabante, amado Dios. Busquemos otra cita rápida. Busquemos Apocalipsis 22, hermano. Capítulo 6. Apocalipsis 22. Él es un Dios digno de gloria y de honra. Apocalipsis 22, versículo 6. ¿Qué no tiene? Léalo, que lo tengan. Dice la palabra de Dios. Y me dijo estas palabras. Son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo. ¿Qué cosa, hermano? Las cosas que deben suceder, ¿qué, hermano? Pronto. Amén. Y es lo que estamos viendo. En estos tiempos se están levantando ministros sin temor a Dios. Que tienen temor a Dios, a saber a Dios. Dentro de la congregación a Dios. Amén. Y que no exhortan. Dios ha buscado a Dios. Que el hombre pueda venir al trono de gracia confiadamente. Que se acerque a su presencia. Pero que el hombre conozca la verdad. Amén.
que el hombre pueda saber, hermano Dios, que si el hombre no se prepara en esta tierra, hermano Dios, y no cambia su forma de pensar, no cambia su forma, hermano Dios, de vestir, hermano Dios, delante de Dios, hermano Dios, no podrá ir a la vida eterna. Sino simplemente ha de perder su tiempo. Y no vamos con una palabra. Todo vamos con una palabra. Y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda, ¿qué, hermano? Las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas después de, amén, después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y los que guardan la palabra en este libro. Adora a Dios. 10. Y me dijo, no sé la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo, ¿cómo está, hermano? Cerca. Y los hombres de Jeremías dijeron, Dios, amén, no va a ser mal, ni va a ser bien. Hoy el hombre, hermano Dios, o la mujer, hermano Dios, no se preocupa, no se aflige, no se desespera. Todavía no viene el Señor. El cielo está todas sus estrellas. Y la Biblia declara, Dios, que van a caer estrellas. La Biblia declara, Dios, que serán, Dios, saldrán hombres, pues que hablarán, Dios, de Cristo. Amén. Dios no busca que estemos viendo señal. Dios busca que nosotros estemos preparados para su encuentro. Amén. Que nosotros podamos vivir conforme a la palabra. Porque la Biblia lo está declarando, dice la Biblia, Dios. Y me dijo, no sé esas palabras de la profecía del libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, dice la palabra, sea que, hermano, sea justo, el que sea injusto todavía. Amén. El que sea injusto todavía. Que viva la mentira, creyendo que el Señor está en su vida, pero aborreciendo su palabra. Amén. Sigue diciendo su palabra, Dios. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Amén. El hacer la voluntad del Padre, oh Dios, te lleva a la santificación, te lleva a la purificación. Amén. El venir y estar ante su presencia te lleva a ser el hombre perfecto, porque escucha su palabra y te purificas cada día, oh Dios santo, oh Dios. Amén. Sigue diciendo, bienaventurado, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. Nosotros con el agua se lava la ropa. Pero esta palabra, Dios, no es física, esta palabra es espiritual. Bienaventurados los que lavan su ropa. El Señor nos dio una ropa, hermano. ¿Y esa ropa cómo era, hermano? Blanca. Pero ante el día se ensucia, se mancha, se arruga. Amén. La arruga representa la pereza. La inmundicia o la mancha representa el pecado, la desobediencia como persona, como humano que somos. Pero el Señor declara, bienaventurados los que lavan su ropa para poder heredar el árbol de la vida. Y lavarla, se necesita el agua. La palabra ha declarado que es purificador. La palabra purifica vuestra vida. Porque conocemos los hechos de vivencia a través de la palabra. Y nos damos cuenta, de la vivencia que tenemos. Y cada día mejoramos, de vuestros caminos. Dice la palabra del Señor. Mas los perros estarán afuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, alabando a Dios. Y dice la
ama a Dios. ¿Qué más? Los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Jeremías dijo su palabra. ¿Cuál será el fin de todo esto? Amén. El Señor ha declarado el fin del hombre. Todo aquel que hace mentira. Amén. El idólatra, el fornicario, el inmundo, el avaro, no puede dar a la vida eterna. Es un tiempo, mi Dios, que el Señor advierte como advirtió en el tiempo de Jeremías y aconteció. Su palabra, Dios le dijo a Juan, no lo cierres, no selle este libro, háblalo para el día de la redención de los hombres. Pónganse de pie, hermano Dios. Yo creo, a Dios, que esta palabra, Dios, es para que cada día hoy nosotros nos demos cuenta de lo que está sucediendo en este mundo. Amén. Y podamos definir no con palabras humanas, sino con palabras escritas en el libro, delante de Dios a Dios. Amén. Y podernos levantar cada día ante su presencia. Vamos a orar por esta palabra. Padre eterno, te doy la gracia, mi Dios, por la vida, por la salud. Te pido, Señor, por cada uno de nosotros que nos encontramos aquí, Padre.